todos a Podcast Naya. Es un placer tenerlos a ustedes, queridos espectadores, y a nuestras invitadas igual. Hoy hablaremos sobre un tema curioso, el movimiento. Nuestra narradora será María José y comencé. Hay una pregunta seria. ¿Qué es el movimiento? Y otra pregunta interesante es, ¿cómo esto se relaciona con la fonoaudiología? Nuestra compañera Angelina Salazar nos compartirá una información interesante que despertará tu interés. ¿Qué es el movimiento? El movimiento es el cambio de posición de un cuerpo o un objeto en un determinado tiempo. ¿Cómo se describe el movimiento? El movimiento se puede describir en 3 ideas básicas, que son distancia, posición, tiempo. Y un ejemplo del movimiento en la vida real es cuando una persona se desplaza desde su punto de origen hasta otro, que es su punto de llegada. Se puede decir que cuando un objeto produce un sonido, las ondas viajan a través del aire, dibujando una trayectoria que a su vez se puede medir la distancia. Lo que hemos aprendido del movimiento es un 10 de 10. Ahora tenemos una duda. Si existe el movimiento de una dimensión, ¿existirá el movimiento de 2 dimensiones? La invitada Noreris González puede disipar esta duda pequeña del tamaño de la muralla de Hércules. Nos hacemos hoy en día una interrogante de qué significa el movimiento en una dimensión y en 2 dimensiones. El movimiento en una dimensión se llama movimiento rectilíneo. Es cuando un objeto se desplaza en una forma o línea recta o una trayectoria recta. Quiere decir que tiene una misma dirección, o sea, de un punto A a un punto B. Las características que posee el movimiento en una sola dimensión: se trata de la trayectoria, que es en línea recta, la dirección, que es en una sola misma dirección de un punto A a un punto B, y la velocidad que aplica el objeto como tal. Un movimiento en 2 dimensiones. En 2 dimensiones significa que él hace un movimiento en un plano, pero con doble eje. ¿Qué quiere decir doble eje? Un eje vertical y un eje horizontal. También nos hacemos una interrogante que cómo se aplica el movimiento en una sola dimensión. El movimiento en una sola dimensión, podemos colocar un ejemplo de un ascensor. Un ascensor asciende hacia arriba y después desciende hacia abajo. Eso puede ser un movimiento en una sola dimensión. Cuando nos hablamos de el movimiento en 2 dimensiones, podemos decir el balancín del pozo petrolero, ya que contiene una polea, la cual hace un movimiento de aceleración. Al yo lanzar la polea o extraer el petróleo, hago un movimiento de 2 dimensiones, donde el eje vertical y el eje horizontal son simultáneos. Ni Sheldon Cooper hubiera explicado mejor. Intrigante. ¿Se puede dar el ejemplo de un gato? Sí, un gato, por más estrambótico que suene, aterriza en el suelo y comienza a caminar. Es considerado un movimiento bidimensional, 2D para los panas, porque ocurre a lo largo del plano del piso. El gato se mueve hacia adelante, que es X, y puede girar o moverse lateralmente a Y. Siento que nos falta algo para completar este ejemplo hermoso del gato. Y si de casuales, el gato gira en círculos como un loco, ¿cómo se llamaría eso? Nuestra compañera Jenlis Guerra nos lo va a aclarar. En la vida tenemos muchos tipos de movimientos y entre los movimientos que hay por su trayectoria, porque imaginémonos que de cada objeto que se está desplazando deja una serie de rastros como puntitos que se ven siendo su trayectoria, tienen distintos tipos de movimientos, distintos tipos de trayectorias. Tenemos las que son curvilíneas, que la hace la Tierra cuando gira y cuando se está transportando hace un elipsis. También existen movimientos parabólicos donde se pueden observar cuando uno tira la pelota, que la tira de arriba hace una curva y cae hacia abajo, es un movimiento parabólico. Tenemos los movimientos rectilíneos, que es cuando se va en línea recta o cuando se patea una pelota y no cambia su trayectoria. Y tenemos también los movimientos elípticos, parabólicos, y por lo general también están los circulares, que es el movimiento que hace el reloj cuando da la hora y también las ruedas de los camiones, etc.
De acuerdo. Entonces hay distintos tipos de movimiento como de trayectorias. Oh, así termina el ejemplo del gato Beatriz. Sí, Beatriz. A Dante le hubiera encantado ir al paraíso con ella. Pero no quedo tranquila. Todavía falta algo importante, crucial, elemental, clave, primordial, claro. ¿Qué cosa es un vector? ¿Será que alguien accidentalmente escribió Víctor mal? La invitada Ángela Velázquez nos sorprenderá. Las magnitudes vectoriales son aquellas que además de expresar su valor también expresan su dirección y su sentido. Las que expresan la dirección demuestran hacia qué sentido está yendo, ya sea horizontal, vertical, sea inclinado, sea norte, sur, este, oeste, noreste, sureste, noroeste, suroeste, o también puede ser un ángulo. Y las que expresan el sentido indican si van hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda o hacia la derecha. El uso de vectores en el plano cartesiano, o también conocido como el plano XY, es fundamental para describir y analizar el movimiento de un objeto. El plano cartesiano o el plano XY es un sistema de referencias bidimensional formado por dos ejes perpendiculares, es decir que se encuentran entre sí. El eje horizontal se llama eje X o de las abscisas y el eje vertical se llama eje Y o de las ordenadas. Un punto en este plano se identifica mediante un par ordenado XY, donde X es la coordenada en el eje X y la Y es la coordenada en el eje Y. Este plano permite situar la posición del objeto en cualquier instante. Vectores y elementos del movimiento. Un vector es una herramienta matemática que se utiliza para representar magnitudes físicas que, además de tener un valor o un módulo, poseen una dirección y un sentido. Se representa gráficamente como con una flecha. Los vectores son esenciales para describir los siguientes elementos del movimiento en el plano XY. Posición. Describe la ubicación del objeto respecto al origen de coordenadas en un instante de tiempo específico. También se representa como un vector que va desde el origen, ya sea XY, donde se encuentra el objeto. Otro de sus elementos es el desplazamiento, que representa el cambio de posición de un objeto. También esta es la resta vectorial entre la posición final y la posición inicial. Otro de sus elementos es la velocidad, quien describe la rapidez y la dirección del cambio de posición. Esta se define como la derivada del vector posición respecto al tiempo. Y el último de sus elementos es la aceleración, que describe el cambio en la velocidad del objeto a lo largo del tiempo. Se define como la derivada del vector velocidad respecto al tiempo. Tiene componentes AX, o sea, aceleración en X, y también AY, o sea, aceleración en Y. Y cerramos con una velada exitosa. Descubrimientos valiosos para la gente valiosa como tú. Somos de Fonoaudiología y hasta luego.